Toda luz, cuando crece demasiado, proyecta una sombra, y el fuego que Helio despertó en su interior no solo iluminó su alma, también reveló aquello que el cielo había intentado ocultar por eras, porque cuando una verdad nace, una mentira muere, y con ella el equilibrio se rompe. El cielo observaba a Helio con ojos divididos. Su existencia misma se había convertido en un debate silencioso entre los coros celestiales. Unos lo veían como una amenaza, como un faro demasiado brillante para un orden construido sobre la obediencia silenciosa y la armonía predecible. Su luz era una disonancia en la sinfonía cósmica. Otros, sin embargo, lo veían como una señal, un anuncio de que la creación aún buscaba despertar, de que el universo no era un poema terminado, sino un verso que aún se estaba escribiendo. En los círculos más altos, los serafines murmuraban entre sí, sus voces como el eco de campanas distantes. Su llama no pertenece a nuestro coro, es una melodía solitaria, peligrosa. Otro respondía con una voz tensa y cargada de temor. El fuego eterno no debe morar en un solo ser. Es una fuerza para el todo, no para el individuo. Este debate se extendía por los pasillos dorados, creando una tensión palpable que agrietaba la paz celestial. Pero nadie se atrevía a acercarse. El miedo no era a ser consumido por sus llamas, pues la luz de Helio no quemaba, pero revelaba. Su resplandor tenía la propiedad de un espejo perfecto, uno que no reflejaba la apariencia, sino la esencia. Y no todos los corazones en el cielo estaban listos para verse a sí mismos sin máscaras, para enfrentar las dudas y los secretos que habían guardado incluso de su propia conciencia. Helio se había convertido en un santuario de verdad, en un reino que prefería la comodidad de la ilusión. Mientras el cielo debatía, Helio sentía su interior transformarse. El fuego ya no era simplemente un don, un poder que podía invocar. Se había convertido en un lenguaje, una memoria viva que lo llamaba por su nombre, susurrándole los secretos del cosmos. Era como aprender a escuchar la sangre que corría por sus venas, a entender el latido de su propio corazón como si fuera el del universo. Cada destello que brotaba de él le mostraba visiones fugaces, fragmentos de la memoria primordial. Veía el nacimiento de la luz, una explosión silenciosa que dio forma a la nada. Escuchaba el primer sonido, una vibración que ordenó el caos. Presenciaba el instante exacto en que la creación decidió existir, un acto de voluntad pura y soberana. Estas visiones no eran meras imágenes, eran experiencias. Sentía el frío del vacío y el calor de la primera estrella. Y entre esas imágenes deslumbrantes, una sombra se alzaba siempre, persistente y enigmática. La figura de un ángel sin rostro, envuelto en un resplandor oscuro, una luz que parecía absorber en lugar de emitir. No era una presencia maligna, sino antigua y solitaria. Helio comprendió entonces, con una certeza que helaba su núcleo ardiente, que no era el único que había tocado el fuego eterno. Alguien más había recorrido este camino antes que él. Su poder no era una anomalía, sino una herencia. Impulsado por esta revelación, Helio viajó hasta la frontera del cielo y el abismo, un lugar donde la luz y la nada se entrelazaban en un baile perpetuo. Allí, en el silencio liminal, encontró un eco que no era suyo, una presencia antigua, sellada y temida, que vibraba en la misma frecuencia que su propio fuego. Una voz grave, un susurro que parecía nacer del propio vacío, resonó en su mente. Helio, tú cargas un fuego que no te pertenece. No era una acusación, sino una declaración. Helio buscó el origen de esa voz, adentrándose en la penumbra del borde, y el abismo respondió. No con palabras, sino con una verdad prohibida que floreció en su conciencia. Hubo otro antes que él, un ser de luz que,
Como él, había tocado el fuego eterno, la esencia misma de la creación, pero su destino había sido diferente, había sido condenado por ello. Su nombre, borrado de todos los registros celestiales, su luz, devorada y convertida en oscuridad, su destino, un secreto oculto incluso para los ángeles más antiguos. En ese instante, Helio sintió por primera vez la sombra del resplandor, la pesada herencia de un poder que no comprendía del todo, pero que por alguna razón inescrutable lo había escogido a él como su nuevo portador. Su fuego no solo era una bendición, era también la memoria de una condena. La respuesta del cielo no tardó en llegar. Su comunión con el abismo no había pasado desapercibida. Un escuadrón de vigilantes celestiales descendió, no con la majestuosidad de los heraldos, sino con la precisión fría de los ejecutores. Sus armaduras brillaban con una luz prestada y empuñaban lanzas forjadas con luz solidificada. Sus ojos, aunque firmes, estaban llenos de un temor apenas disfrazado de deber. No venían a dialogar, sino a imponer. El líder del escuadrón se adelantó, su voz resonando con una autoridad forzada. «Helio, tu fuego ha crecido demasiado, ha tocado lo prohibido. Debes entregar lo que no te fue dado, por el equilibrio, por el orden». Pero el fuego dentro de él, el lenguaje primordial, respondió antes que su voz. Un pulso de energía brotó de su ser, no como un ataque, sino como una afirmación. La tierra bajo sus pies tembló suavemente. Las sombras que danzaban en los límites del cosmos retrocedieron como si hubieran visto el sol. Y la luz misma, la luz de las lanzas de los vigilantes, pareció parpadear y arrodillarse ante una fuente más pura y primigenia. Helio no atacó, no levantó una mano, pero tampoco obedeció. Simplemente se mantuvo firme, su resplandor hablando por él. Ese fue el momento exacto en que el cielo comprendió con un terror helado que ya no podía controlarlo. No estaban frente a un rebelde. Estaban frente a una nueva autoridad. La confrontación lo dejó solo, en el silencio que sigue a la tormenta. Helio miró sus manos, viendo el fuego danzar en sus palmas. Sabía que su llama podía destruir mundos, pero también podía sanar las heridas más profundas del alma. Podía devorar la luz de las estrellas, pero también revelar las verdades ocultas en la más densa oscuridad. Ante él se extendían dos caminos claros, dos destinos posibles. Podía seguir el resplandor del cielo, buscar el perdón y someter su poder al antiguo orden, convirtiéndose en una herramienta glorificada. O podía caminar hacia la sombra del abismo, buscando al ángel olvidado, al hermano de fuego cuyo destino parecía entrelazado con el suyo. Luz u oscuridad, obediencia o misterio. Y entonces, Helio eligió algo que nadie, ni en el cielo ni en el abismo, esperaba. No seguir a la luz, no seguir a la sombra, sino seguir la chispa que ardía dentro de él, el mapa estelar de su propia alma. Decidió forjar su propio camino, uno que no estaba escrito en los anales del cielo ni en los susurros del vacío. Y con ese primer paso en una dirección desconocida, el equilibrio del cielo, tan cuidadosamente mantenido por eones, se quebró para siempre. El fuego se apaga lentamente, quedando solo una brasa azul. Así comenzó la búsqueda, no de poder ni de gloria, la búsqueda del nombre perdido, del primer portador del fuego, del origen de toda rebelión y de toda creación. Helio se convirtió en un peregrino, un faro solitario en busca de otro. Porque donde hay un resplandor tan intenso, siempre, inevitablemente, habrá una sombra, y en esa sombra, la verdad aguarda. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia ha encendido algo en ti, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo de esta saga. Tu apoyo nos permite seguir creando. Hasta la próxima.